Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Vamos a dar inicio a este nuevo curso que ha causado gran revuelo y que ha causado gran expectativa. La verdad es que hacía ya bastante tiempo que me habían estado solicitando clases o un curso relacionado con ADO o con ADO, como mejor lo conozcas, a través de macros, de programación y que al mismo tiempo podamos ejecutar obviamente sentencias SQL para poder modificar o gestionar datos en distintas bases de datos. Y de eso trata precisamente este curso que dura aproximadamente 12 horas. Vamos a ver en este tiempo, vamos a ver conceptos básicos, no vamos a entrar obviamente en cosas muy avanzadas porque sería imposible por el poco tiempo que tenemos, pero sí vamos a tratar de ir lo más profundo que podamos, pero vamos a necesitar que le pongas mucho empeño, que leas, te voy a ir dejando por ahí literatura para que puedas ir leyendo y comprendiendo algunos conceptos, para que de esa manera podamos avanzar un poco más, porque si me detengo a explicar muy detalladamente y muy a fondo cada una de las cosas que vayamos viendo, pues no nos alcanzaría ni para ver, yo creo que una primera parte de lo que comprende este curso. Entonces vamos a ir, la dinámica va a ser esta, vamos a ir viendo ejercicios, vamos a ir viendo ejemplos, vamos a ir a ver un poco de teoría y vamos a ir dejando también recursos para que podamos ir estudiando, podamos ir leyendo y podamos ir comprendiendo ciertas cosas para que de esta manera la podamos aplicar y la podamos a poner en práctica lo más rápido posible y podamos aprovechar el tiempo de manera pues de manera exagerada en el sentido de que podamos aprovechar muchísimo el tiempo, de que si son 12 horas, podamos profundizar mucho y no nos detengamos tanto a estar explicando en reiteradas ocasiones algún tema. La idea es esa, la idea es que en teoría ya estamos un poquito más avanzados, no nos vamos a detener a estar explicando el uso de funciones, cómo crear una función, para qué se utilizan tales variables, esa parte ya no la vamos a explicar, vamos a ir directo al grano, solamente si hay que definir una función, la vamos a definir y vamos a trabajar sobre ella, pero ya no vamos a entrar en detalle en cuestiones de cómo se genera una función, para qué se utiliza, cuándo la utilizamos y todo lo demás. Entonces, vamos a ir a ver los primeros conceptos, vamos a ver de qué trata, qué vamos a poder hacer con este curso. Eh, Como decía al principio, la idea de este curso es poder interactuar con con otras bases de datos. Por ejemplo, tenemos nuestro proyecto o tenemos nuestros datos en una hoja de Excel y lo que queremos es quizá mantener los datos en una base de datos diferente. Por ejemplo, lo más cercano, lo más rápido sería tener los datos en una base de datos de Access o en un archivo de Access y manipularlos desde Excel, ya sea haciendo consultas y mostrando los datos en Excel o modificando los datos que tengamos en la base de datos de Access y de esa manera, pues, poder manipularlos desde Excel y a la siguiente vez que hagamos una consulta que estos datos ya estén actualizados. Entonces, ese sería lo más cercano y lo más rápido, quizá, hablando de una base de datos diferente. La ventaja que tenemos con ADO o con ADO es que también podemos manipular los datos que tengamos en el propio o en el mismo archivo de Excel en el que tenemos las macros o el código o en otro archivo de Excel independiente, también podemos manipularlo, podemos hacer, también podemos utilizar otro archivo de Excel como una base de datos sin tener que tener los datos en el mismo archivo donde tenemos nuestro código. La única limitante con esto, bueno, relacionado o comparándolo con Access o con otra base de datos, obviamente pues tiene sus limitaciones, ¿verdad? Pero la verdad es que sí podemos actualizar datos y sí podemos insertar datos y podemos leer datos. No podemos borrarlos a través de una sentencia en SQL, pero sí podemos obviamente hacer una combinación de código para poder poner que esa parte funcione. Entonces, hablando de una base de datos de Access, sí podemos modificarla, podemos borrar datos, podemos crear tablas, modificar campos o columnas, crear campos o columnas, podemos crear, hacer infinidad de cosas.
no se diga también con una base de datos de SQL Server, podemos hacer también muchísimas cosas. Obviamente para ello se requiere tener los permisos necesarios para cada una de las bases de datos que vayamos a acceder o con las que vayamos a hacer pruebas. Entonces, sin más preámbulo, vayamos allá, vamos a iniciar y vamos a ir a ver un poco de la teoría, de qué es lo que podemos hacer con ADO. Recuerda que ADO o ADO es una librería que viene incluida con Excel y tendríamos que referenciarla, obviamente, ahorita vamos a verlo, pero que a través de ella, pues obviamente vamos a trabajar con sentencias SQL. ¿Ok? Entonces, voy a ir al editor de código, ahí tengo información que te voy a mostrar para esta primera clase, para el inicio de nuestro curso. Vamos a ver un poco de teoría, vamos a ver unos ejemplos a grandes rasgos de lo que podemos hacer y solamente para que te des una idea más o menos de lo que podemos hacer y vamos a ir poco a poco adentrándonos en cada uno de los conceptos, ¿verdad? Vamos a ir desmenuzando poco a poco para que podamos ir avanzando. Como te decía, va a ser necesario y es necesario que te comprometas a leer la teoría y aplicar esa parte para que podamos aprovechar al máximo el tiempo y podamos, entre más rápido vayamos, vamos a ir haciendo muchos más ejercicios. Entonces, me interesa que esto sea dinámico, aunque no estemos en línea, uno a uno, haciendo comentarios y todo lo demás en vivo, pero sí es importante y sí es interesante que conforme vayas viendo el video, pues vayas leyendo también la teoría o que ya hayas leído la teoría para que no te quede duda en esa parte. Entonces, voy a ir a mi editor de código, ahí tengo información que vamos a analizar. Perfecto, ya estoy acá. Aquí tengo unos cuantos módulos que simplemente los incluí para dejar aquí la teoría en este mismo archivo. Tengo un módulo, en este módulo que tengo seleccionado, que se llama ADO-conceptos-básicos. Ahí puse, o aquí te voy a dejar datos de la página de Microsoft. Aquí viene la fuente y aquí viene texto que recuperé de esa página. Dice que ADO ofrece a los desarrolladores un modelo de objeto lógico y eficaz para obtener acceso, editar y actualizar datos mediante programación desde una amplia variedad de orígenes de datos a través de interfaces del sistema OLEDB. El uso más común de ADO es consultar una tabla o tablas en una base de datos relacional, recuperar y mostrar los resultados en una aplicación y quizá permitir que los usuarios realicen y guarden los cambios en los datos, entre otras tareas que se incluyen las siguientes. O sea, que no solamente podemos conectarnos a otro archivo de Excel, no solamente podemos conectarnos a un archivo de Access, podemos conectarnos a una base de datos de SQL Server, a una base de datos de MySQL, a una base de datos de la que tú quieras, siempre y cuando el controlador utilizado, ¿verdad? Pues permita acceder a esa base de datos. Y entre las cosas que podemos realizar, una vez que ya nosotros aprendamos a utilizar ADO y las sentencias SQL, ¿verdad? Hay algunos motores de base de datos que tienen que las sentencias SQL obviamente son diferentes o son distintas o hay algunas cosas que cambian, ¿verdad? Pero hablando de Excel y de Access y de SQL Server, que van a ser las que vamos a estar un poquito más enfocado en ellas, pues realmente las consultas son casi el 98% compatibles, ¿verdad? Son muy, muy compatibles. Claro, hablando de SQL Server, pues hay muchísimas cosas más que se pueden hacer, ¿no? Pero una consulta de selección, una consulta de acción como es actualizar, borrar, agregar datos o insertar datos, esa parte no cambia absolutamente nada. Entonces, dice que a través de ADO o de utilizar la librería de Microsoft ActiveX Data Object, dice que podemos consultar una base de datos mediante SQL y mostrar los resultados, obtener acceso a la información de un almacén de archivos a través de Internet, en caso de que nuestra base de datos esté en Internet, o como poníamos el ejemplo en una clase anterior, si tuviste a bien inscribirte a ella, donde veíamos cómo tener acceso a una base de datos de Access en la nube, no hay manera de hacer conexión directa desde Excel o desde cualquier otra base de datos o cualquier archivo que te permita conectarte a la nube, no hay manera de conectarse directamente a una base de datos de Access que esté hospedada en la nube,
pero utilizamos por ahí utilizamos una técnica, hicimos un puente para poder acceder a los datos y de esa manera nos pudimos conectar a una base de datos de Access. Pero la verdad es que a través de ADO vamos a poder conectarnos a archivos que tengamos en la nube, a bases de datos que están en la nube, no solamente locales. Vamos a poder manipular, dice, mensajes y carpetas en un sistema de correo electrónico, guardar datos en una base de datos en un archivo XML. Entonces, aquí vienen un sinfín de cosas que se pueden hacer a través de esta librería. Aquí te voy a dejar aquí el texto para que tú lo leas, ¿verdad? Porque hay conceptos muy, muy interesantes. Y luego dice, ADO expone una amplia variedad de opciones y configuraciones para proporcionar esta flexibilidad. Por lo tanto, es importante adoptar un enfoque metódico para aprender a usar ADO en una aplicación. Desglosando cada uno de sus objetivos en piezas administrables. Y luego dice que hay 4 operaciones principales implicadas en la mayoría de las aplicaciones que utilizan ADO. Obtener datos, examinar datos, editar datos y actualizar datos. Estas operaciones se examinan con más detalle adelante en esta sección. Bueno, ahí habla del texto, pero básicamente habla de lo que te comentaba. Podemos insertar datos, podemos editarlos, podemos actualizarlos, podemos borrarlos, ¿verdad? Las consultas de acción, como lo mencioné hace unos minutos, ¿verdad? Son aquellas en las que se realiza una acción en el sentido de que los datos pueden sufrir un cambio. Por ejemplo, cuando insertas, para insertar datos o la instrucción para insertar es una consulta de acción, para modificar datos, para borrar datos, esos 3 son consultas de acción. Las consultas de selección, pues cuando consultamos información de una tabla, ¿verdad? Que hacemos una consulta mediante ciertos parámetros, y ahí están, en eso se dividen las consultas de acción y de selección. Ahora dice, sin embargo, antes de describir los detalles, presentaremos información general sobre el modelo de objetos. Ok, bueno, esa es información adicional. Entonces, aquí te dejo el enlace para que puedas ver, información relacionado con los conceptos básicos de ADO, que es lo que vamos a estar viendo en este curso, ¿verdad? Y voy a ir ahora a otra parte de texto que tengo por acá. Y simplemente es información, como te decía, para que lo conozcas, y si ya lo conocías, pues simplemente ahí está, ¿no? ¿Qué se puede hacer con esto? Pues se puede hacer un CRUD, que es algo que mucha gente utiliza esta palabra, ¿verdad? Para crear, para leer, actualizar y borrar información. Dice que CRUD es el acrónimo de crear, leer, actualizar y borrar. Del original en inglés, bla, bla, bla. Que se usa para referirse a las funciones básicas en bases de datos o la capa de persistencia en el software. Y luego viene ahí más información adicional. Entonces, igual te la dejo ahí para que la analices. Y otra, una más, pero no menos importante, yo creo que al contrario, la más importante, también hay un módulo que se llama TSQL, ¿verdad? Que aquí vas a encontrar ayuda de todo lo que vamos a estar realizando en este curso. Prácticamente en este módulo viene definido todo lo que podemos hacer o lo que vamos a hacer, y vamos a incluir en nuestros ejemplos desde la declaración SQL Select, que es utilizada para obtener datos, para hacer una consulta. Aquí viene cuál es su sintaxis, que por supuesto la vamos a estar viendo y vamos a estar desarrollando los ejemplos, pero básicamente aquí viene cada una de las sentencias que vamos a utilizar. Viene la sentencia select, update para actualizar, la sentencia delete para borrar registros, la sentencia insert into para agregar registros a una tabla. También viene la cláusula where, que es para aplicar filtro a la información, ¿verdad? Para hacer selección de registros con ciertos parámetros, o esto sirve para seleccionar o para hacer una consulta, también sirve y es utilizada o 100% recomendable utilizarlo cuando vamos a modificar datos, ¿verdad? La cláusula order by, que nos sirve para ordenar, para especificar por qué columnas queremos ordenar nuestros datos, ¿verdad? Y de la misma manera te lo dejo aquí para que tengas a bien revisarla, pero por favor léela, porque te va a servir de muchísimo para que podamos ir comprendiendo de manera más rápida lo que vamos a estar realizando. Entonces,
Dicho esto, ahí está el texto, ahí está la teoría, ahí está esta parte de información para que tú la revises y la analices. Claro, no es todo lo que hay muchísima más información, simplemente yo capturé aquí o escribí lo más importante, lo relacionado con nuestro curso, y es sobre lo que vamos a estar trabajando. Y también te dejo acá otra hoja, bueno, en la que dice conexiones. Aquí tengo unos cuantos procedimientos que ahorita vamos a analizar en esta primera clase. Y en esta misma hoja, en la parte superior, acá te dejo la página de las conexiones. Hay una página que se llama Connection Strings, que en esa página tú vas a encontrar todas las conexiones habidas y por haber, creo yo. Espero no equivocarme, pero en esta página vas a poder encontrar todas las conexiones que existen para conectarse a cualquier base de datos. Ahí vas a encontrar Excel, vas a encontrar para conectarte a un archivo de texto, para conectarte a una base de datos de Access, SQL Server, todas Fox Pro, todas las bases de datos que tú hayas escuchado. Aquí puedes encontrar la cadena de conexión, y la cadena de conexión pues no es otra cosa que la parte que nos permite acceder a través de la librería ADO, utilizando esa conexión, es la que nos permite, ¿verdad? Es como el puente o el camino para acceder, la puerta para acceder a los datos que están alojados en esa base de datos. Pero bueno, sin más preámbulos, vayamos a ver nuestros primeros ejercicios, nuestros primeros ejemplos, y te voy a mostrar, acá, voy a venir acá a mi hoja, acá tengo en este archivo que es la práctica, aquí tengo una hoja llamada datos, y tengo acá información. Voy a borrar, aquí tengo por acá, estos que están repetidos. Voy a borrar estos. Me voy a quedar únicamente con 50 registros, más el encabezado son 51. ¿Ok? Tengo aquí mi hoja que se llama datos dentro del mismo archivo, ¿verdad? Tengo otra hoja que se llama reporte-excel, que también tiene información, pero esta información, aunque también es información que está aquí en la hoja, obviamente esta información es una consulta, la voy a borrar. De la misma manera tengo que dice reporte access, también tiene información, la voy a borrar. ¿Ok? Ahora, ¿de qué trata esto? Esta hoja de datos que tengo aquí, vamos a poner el ejemplo, lo voy a decir de esta manera, si me permites la expresión. Esta hoja de datos va a ser mi base de datos. Yo sé, Excel no es una base de datos, todo el mundo lo sabemos, pero la utilizamos como tal. Por lo tanto, me voy a atrever a decir que esta es mi base de datos que se llama datos. ¿Ok? Esta es mi base de datos que tengo 50 registros de datos y tengo 8 columnas. ¿Ok? Entonces, estos datos, ahorita voy a hacer una consulta a través o utilizando la librería esta de ADO, vamos a hacer una consulta. Ahora, decía que en este mismo archivo, yo tengo la hoja datos y tengo dos que he nombrado como reporte, uno que se llama reporte Excel y otro que se llama reporte Access. Pues es efectivamente porque lo vamos a obtener, los datos que vamos a depositar aquí, los vamos a obtener de un archivo de Excel, y los datos que vamos a depositar acá, lo vamos a obtener de una base de datos de Access. ¿Ok? Entonces, por eso simplemente están separados. Ahora, la base de datos, o mejor dicho, el reporte de Excel, lo podemos obtener bueno, como decía, de la misma manera podemos recuperar datos o podemos actualizar datos, modificar, insertar datos en un archivo independiente de Excel. Yo puedo manipular los datos a través de esta librería, los datos que están alojados en este mismo archivo de Excel en el que yo tengo mis macros o mi programación o mi programa o mi sistema, como tú lo quieras llamar, ¿verdad? Puedo manipularlos, los que están dentro de este mismo archivo, o también si están en un archivo independiente, que eso es una gran ventaja porque si tú quieres hacer, vamos a poner el ejemplo, que quieras hacer un programa o una aplicación, si me permites llamarlo de esta manera,
Si haces un programa o una aplicación para control de inventarios, tú puedes hacer en un archivo tu aplicación o tu programa que tenga los formularios, que tenga las macros o el código, que tenga todo lo que es en sí el programa, y en otro archivo independiente tú puedes tener obviamente los puros datos. Vamos a decir que cada hoja va a ser una tabla. Puedes tener tu tabla de clientes, tu tabla de proveedores, productos o materiales, unidades de medidas, entradas, salidas y todo lo demás. Y en el programa aplicación, tú puedes tener, como decía, el código, la programación, las macros, y a través de este programa o de este archivo que la va a hacer de aplicación, pues tú ejecutarías las macros que hacen uso de sentencias SQL para consultar información, para guardar información, para insertar registros, para actualizarlos, modificarlos. Y eso sería una gran ventaja porque en el momento en el que tú tienes por separado, como lo hacen los sistemas, ¿verdad? Regularmente el archivo base de datos está independiente obviamente del programa. Entonces, de esa manera tienes mucha más ventaja porque pues no interfiere tu programa con los datos y por alguna razón tienes que hacer una actualización y más de una persona utiliza el archivo, el mismo programa, ¿verdad? Pues no tienes que decirle, dejen de capturar porque voy a hacer una actualización. Las personas pueden seguir trabajando, tú haces la actualización en el programa y una vez que ya esté funcional completamente, pues les das una copia de ese programa que pues se van a seguir conectando a la misma base de datos. Ahora, si la base de datos también sufrió cambios o le tienes que hacer algún cambio porque tienes que agregar una hoja, una tabla o una columna, qué sé yo, pues entonces ahí obviamente sí tendrías que considerarlo, pero al tener dos archivos por separado, pues la verdad es que es una ventaja muy grande. Ahora, vamos entonces a ver, de primera instancia vamos a ver unas consultas con el mismo archivo de Excel que tenemos aquí. Como decía, tengo mi hoja datos, aquí tengo mi hoja datos, ¿ok? Y vamos a hacer una consulta para depositar los datos en esta hoja que se llama reporte Excel. Ya he puesto, tengo definido ya los encabezados, ¿ok? Y obviamente los registros los voy a empezar a escribir a partir de A2, pero antes de iniciar con la consulta, voy a ir acá. Y en este módulo que se llama conexiones, aquí tengo los procedimientos que voy a utilizar, pero antes de ello, voy a venir acá a herramientas, ¿ok? Y te voy a mostrar la referencia que es importante. Esta referencia que yo tengo seleccionada aquí, Microsoft ActiveX Data Objects 2.6 Library, es la que tienes que seleccionar, no tanto la versión esta que yo tengo aquí. Seguramente vas a tener más de alguna. Voy a venir acá. Recuerda que está ordenado de manera alfabética. Y como puedes ver, aquí tengo la 2, la 2.1, 2.5, 2.7, 2.8. Y vas a tener diferentes. Ojo, esta y esta no es la misma. Tiene que ser Microsoft ActiveX Data Object. La otra dice Data Object Record Set. Esa no es la que estamos utilizando. La que necesitamos es esta. ¿Ok? Entonces, cualquiera de estas te debe de servir. Puede que en algunas, pues obviamente son versiones más nuevas, pues puede que tengan, no puede, seguramente tiene cosas adicionales a la que la anterior no tenía. Pero he utilizado la 2.6 por aquello de que una versión anterior puede que si tú estás utilizando Excel 2016 o 2013, qué sé yo, puede que no exista la 2008 y para que no vaya a haber un conflicto ahí, he utilizado la 2.6. En caso de que te marque un error o tú no tengas la 2.6, en teoría se debería de seleccionar automáticamente la que esté disponible, ¿ok? Si no, pues revisa que tengas activa la librería, porque si no la tienes activada, por ejemplo, la voy a desactivar y le voy a dar a aceptar, simplemente cuando yo trate de correr algo, me va a dar un error. Simplemente con que venga aquí a depuración, compilar, me va a decir que no se ha definido el tipo definido por el usuario, porque hace referencia a la librería adodb.connection, ¿verdad? El punto connection es parte de la librería, lo mismo que el record set. Entonces, si no está activo, aquí en referencias, va a suceder ese error. Entonces, si recibes un error y se ejecuta, cuando tú quieres ejecutar, perdón, un procedimiento y te marca este error específicamente, error de compilación, no se ha definido el tipo definido por el usuario y te va a marcar dónde ocurre el error. En caso de que suceda
en uno que diga addodb.connection o addodb.recordset, es porque la librería no está activada. Entonces hay que venir a referencias, marcar, buscar la librería, Microsoft ActiveX Data Object 2.6 o 2.7 o 2.8, la que quieras. Yo voy a seleccionar la 2.6, que con esa me sobra y basta para lo que voy a hacer. Aceptar y listo. Depuración, compilar, ahí está. Ya se ha quitado el error. Perfecto. Entonces, ya una vez que tenemos definido, o mejor dicho, agregada la referencia, vamos a ver, voy a seleccionar el procedimiento que dice consulta, únicamente Addo Excel consulta, y voy a dejar visible solamente este procedimiento para ir viendo cada una de las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo seleccionada o una vez ya agregada la referencia, vamos a trabajar, hablando de ADO, vamos a trabajar, lo principal va a ser el objeto conexión, ¿ok? Ojo, el objeto conexión, el objeto record set. El objeto conexión va a ser el que nos va a permitir establecer, valga la redundancia, la conexión entre nuestro programa y nuestra base de datos, ¿ok? Ojo, nuestro programa y nuestra base de datos. Por ejemplo, mi programa va a estar en Excel siempre, ¿ok? Y mi base de datos puede que sea otro archivo de Excel, puede que sea el mismo archivo de Excel en el que estoy trabajando, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser otro, puede ser el mismo. Lo recomendable es que sea otro, pero no hay ningún problema si es el mismo. Mi base de datos puede ser un archivo de Access, mi base de datos puede ser una base de datos de SQL Server, mi base de datos puede ser una base de datos de Amazon, una base de datos de la que tú quieras, ¿verdad? Siempre y cuando exista una cadena de conexión, entonces te puedes conectar a ella, si tienes obviamente los permisos. Entonces, ese es el objeto conexión. El objeto conexión me va a permitir, ¿verdad? Conectarme a la base de datos a la cual me quiero conectar. Claro, el objeto conexión tiene sus métodos, tiene sus propiedades, pero en realidad en este curso básico, pues no vamos a utilizar más allá de establecer una conexión y el método ejecutar para las consultas de acción. Entonces, importante, objeto conexión de la librería ADO, ¿ok? Otro de los objetos que vamos a estar utilizando siempre que hablemos de hacer consultas va a ser el objeto record set, ¿ok? ¿Qué es el record set? El record set es el conjunto de datos o es para obtener un conjunto de datos de una tabla, ¿ok? Cuando hablamos de base de datos, hablamos de tablas y las tablas contienen datos. Si hablamos de que mi base de datos es un archivo de Excel, ¿ok? Cuando yo me refiera, en todo este curso, cuando yo me refiera a una tabla, si tú tus tablas las tienes o estás utilizando una base de datos o un archivo de Excel como base de datos, cuando yo diga tablas, voy a hacer referencia a una hoja, ¿ok? Una hoja. Para mí esta es mi base de datos, perdón, mi tabla llamada datos. Y importante, en este curso, aunque hay maneras de hacerlo diferente, pero para asemejar un poquito más a que mi archivo de Excel se comporte como una base de datos y que no tengamos mucho problema con ello, siempre vamos a iniciar siempre en A1, ¿ok? Y mi primer fila van a ser siempre los encabezados, ¿ok? Mi primer fila van a ser los encabezados o los nombres de columna, y a partir de la fila 2 voy a tener ya los registros, ¿ok? Entonces, siempre que yo me refiera a una tabla en un archivo de Excel, me voy a estar refiriendo a una hoja. Y recuerda que en este curso, cuando hablamos de una tabla, va a ser que siempre nuestros datos van a iniciar en A1 y nuestra primer fila va a ser la fila de los encabezados, ¿ok? Hay manera diferentes de hacer referencia a una tabla en Excel para manipularla a través de ADO, pero pues eso probablemente lo vamos a dejar para un siguiente curso porque la manera más rápida de avanzar y la manera más rápida de entender los conceptos va a ser iniciar
en A1 para que no tengamos mucho conflicto en esa parte y que podamos ir más rápido. Conforme ya vayas avanzando y vayas comprendiendo y aprendiendo los conceptos básicos, pues ya llegaremos a esa parte en la que podemos utilizar un rango diferente, ¿verdad? Entonces, dijimos que para mí esto va a ser una tabla, ¿ok? Entonces, si yo hablo de un record set o un conjunto de registros y yo hago una consulta, el record set se refiere a esa parte, el conjunto de registros que te va a arrojar esa consulta, el record set sirve para realizar una consulta, para abrir una tabla y seleccionar ciertos datos de esa tabla. Puedes seleccionarlos todos o puedes seleccionar una parte de ellos, ¿verdad? Que regularmente cuando se hace una consulta, pues lo ideal es que se haga parametrizada, que le mandes, que digas, de toda la tabla clientes, quiero que me des únicamente los que son de México o únicamente los que son de Estados Unidos o únicamente los que son de Chile, de Brasil, de Argentina, de Bolivia, ¿verdad? Cualquiera que sea el país, pero no necesariamente tiene que ser así. Se recomienda que sea así, obviamente, para que no tengamos que traer todos los datos de manera innecesaria si no los vamos a revisar todos. Pero en teoría y a grandes rasgos, el objeto record set sirve para eso. Sirve para obtener mediante una consulta un conjunto de datos o un conjunto de registros de una o más tablas, porque la realidad es que podemos hacer, ¿verdad? Consultas a más de una tabla utilizando, ¿verdad? Aplicando una parte de las sentencias SQL que nos permite enlazar más de una tabla, obviamente teniendo un campo que exista con el que se puedan relacionar esas tablas y de esa manera podemos hacer consultas, ¿verdad? Que estén relacionadas con tablas que se relacionan mediante ese campo. Entonces, otra de los objetos que vamos a ver un poquito más adelante, también está el objeto, tenemos un objeto que es, voy a poner aquí, dim campo as addb.field. Hace referencia al campo o a la columna, al nombre de la columna de la tabla, ¿verdad? El objeto record set me regresa un conjunto de registros, pero también puedo acceder a los nombres de las columnas, que vamos a ver más adelante en algunos ejercicios, para qué nos puede servir esta parte. Entonces, por defecto, cuando el objeto record set me regresa un conjunto de registros, no me va a regresar los encabezados. Cuando yo le diga que me deposite los datos en una hoja, me va a depositar únicamente los datos, no me va a depositar el encabezado. Por eso existe el objeto field, que ahorita lo vamos a ver también en un ejercicio, ¿verdad? Y vamos a ver cómo trabajar con él. Entonces, estos son los tres objetos más importantes, ¿verdad? De este curso básico. Esos son los tres objetos con los que vamos a estar trabajando de la librería ADO y a través de los cuales vamos a hacer consultas, modificar datos y todo lo demás. Entonces, basado en esa parte, ahí tienes información, lee en el enlace que te dejé ahí, lee esa parte donde habla de las referencias a IDO o la información en la página de Microsoft, te vas a sorprender de las cosas que se pueden hacer y todo lo que puedes hacer. En este curso vamos a ir de menos a más, obviamente, pero vamos a tratar siempre de ir y hacer cosas interesantes para que sigas aprendiendo de todo esto. Entonces, dicho esto, ya dijimos que, voy a ponerle aquí, vamos a dejarlo así para que más o menos quede ahí marcado. Y acá vamos a tener otras variables, vamos a ponerle acá, otras variables que vamos a utilizar. ¿Ok? Y dicho esto, bueno, tenemos aquí estos objetos, los que son los objetos, recuerda, primero los declaramos, el objeto, el nombre es como cualquier variable, ya sabes, no hay que entrar en detalle, puede ser cualquier nombre, del tipo addb.connection, addb.recordset y addb.field, ¿ok?
Ahora tengo una variable llamada SQL del tipo string, otra variable llamada BD del tipo string, otra variable llamada reporte del tipo worksheet, ¿ok? Y tengo pues un manejador de errores. En realidad no tengo un manejador de errores porque me conviene hacerlo de esta manera, ¿verdad? Porque de esta manera me permite atrapar o considerar o revisar simplemente si hay un error o no y darle un rumbo distinto para que no me muestre el error de que ocurrió error y todo lo demás. Pero, ok, vamos entonces allá. Voy a explicar este ejemplo, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver a detalle la sentencia select, que va a ser lo primero que vamos a ver. Primero me interesa, obviamente, entender o que comprendas estos objetos. ¿Ok? Entonces, la variable BD simplemente va a almacenar el nombre del archivo que voy a utilizar como base de datos. ¿Ok? Es una cadena de texto. Voy a abrir la ventana de inmediato. Voy a borrar esto. ¿Ok? Y voy a ejecutar en la ventana de inmediato esta instrucción que tengo aquí. Nomás para que veas lo que me va a regresar. Y me dice que pues es como es el nombre, en este caso del archivo, pues me está regresando este nombre del archivo. En caso de que yo le pusiera aquí, en lugar de .name, le pongo path y luego le pongo this workbook.name, pues entonces ahora me va a regresar, perdón, si yo ejecuto, ahora me va a regresar, acá me faltó un ampersand. Ok. Ahora me va a regresar el nombre completo, la ruta completa de donde está guardado el archivo. Toda la ruta y el nombre del archivo. Entonces, con esta parte lo que estoy haciendo, estoy construyendo la cadena de conexión o la ruta, no la cadena de conexión, es la ruta del archivo, en este caso, este archivo, ¿ok? Este archivo en el que estoy trabajando, thisworkbook.path y luego la diagonal y luego el thisworkbook.name me da, o hubiera sido lo mismo que yo hubiera puesto acá, punto full name, que esto me regresa toda la ruta. Vamos a poner esto acá. Me da lo mismo, entonces voy a utilizar esta parte de aquí para hacer referencia a este archivo que tengo aquí. Ahora, la conexión, la variable con-xl que he declarado acá o que he definido aquí, ¿ok? Recuerda que como es un objeto, cuando se tratan de objetos, ¿ok? Tenemos que utilizar la palabra reservada set o establecer los objetos. Entonces yo le estoy diciendo que establezca esta variable como una nueva conexión de la librería ADODB. Ok, establecemos la conexión es igual a new, la palabra reservada new, ADODB.connection. Esto va a ser lo mismo que tenemos arriba, pero acá le estamos incluyendo o anteponiendo la instrucción new. Ok, de hecho esta parte ya tenemos establecida nuestra variable. No hemos establecido conexión, simplemente establecimos, es como si acá hiciéramos una parte definimos la variable, aquí la estamos aquí la estamos estableciendo. Cada vez que tengamos un objeto tenemos que hacer esta parte. Se puede hacer en una sola parte, pero para que quede más ilustrativo lo vamos a hacer en dos partes. Primero definimos y luego establecemos, ¿ok? Y luego le estoy diciendo, utilizando la instrucción with, le estoy diciendo que con esta conexión, le estoy diciendo que el proveedor, ¿ok? Va a ser este va a ser nuestro proveedor que vamos a utilizar cuando hablemos de archivos de Excel. No me preguntes por qué, simplemente eso es lo que está establecido, ¿ok? En cuestiones de conectarte a un archivo de Excel, este es el proveedor que se debe de utilizar. Vamos a ver ahorita que, por ejemplo, tengo otro por acá de Access, que si te fijas, utiliza el mismo Microsoft Ace.oldb.12.0, que es este mismo que tengo acá. Entonces, en realidad el proveedor viene siendo el mismo. Para otras bases de datos será diferente. Vamos a llegar a su momento a esa parte y lo vamos a analizar. Y el connection string
que si te fijas, el provider es una propiedad del objeto, en este caso del objeto addodb.connection, ¿ok? Aquí lo tenemos. También connection string también es una propiedad, ¿verdad? De el mismo objeto, y la conexión, aquí la tenemos, todo esto forma una cadena de conexión, obviamente, ¿verdad? Y la cadena de conexión dice data source igual a que mi variable BD, que almacena mi variable BD, como habíamos visto acá en el ejemplo, aquí está, almacena todo este dato, entonces aquí está concatenado, ¿verdad? Luego después, separado por punto y coma, vienen otras propiedades que requiere o información que requiere la cadena de conexión, y aquí la tenemos, ¿verdad? Y luego el tipo de archivo, Excel 12.0, si utiliza o si debe de considerar como la primer columna, la primer fila, perdón, como encabezados, pues aquí por lo regular siempre le indicamos que sí, porque regularmente tenemos nuestra hoja de datos, hablando de un archivo de Excel. Recuerda que esto es para un archivo de Excel. Entonces, si esto es para un archivo de Excel y yo le digo aquí que sí, es porque pues, yo le estoy diciendo que estas van a ser mis encabezados y los datos van a empezar de acá. Si le dijera que no, entonces va a tomar esto como datos y seguramente puede que va a marcar un error, porque a lo mejor si este es numérico y aquí tengo texto, pues entonces no coinciden los tipos. Entonces, esta parte de aquí, ¿verdad? Dependiendo de la versión de Excel que tú tengas, pues puede que sea diferente, pero el 12.0, si mal no recuerdo, debe de funcionar a partir del 2016 o 2013. No es mucha la diferencia, ¿ok? Y después tenemos, después de esas dos propiedades, tenemos el método open, que lo que hace obviamente es que, ok, le proporcionamos el proveedor, le damos los datos, le damos la cadena de conexión y luego abrimos la conexión. ¿Ok? Hasta aquí hemos explicado que el objeto conexión, todavía no entramos al record set, ¿ok? Estamos con el objeto, en el objeto conexión. Entonces, le establecimos un proveedor, ¿verdad? Le establecimos una cadena de conexión que si te fijas aquí, lo único que esta parte puede ser siempre lo mismo, lo único que tú deberías de cambiar, pues sería el valor de esta variable, que si lo dejas como una variable, pues obviamente acá nada más le estableces, en este caso es este mismo archivo, pero aquí puede hacer referencia a cualquier archivo en el cual tú tengas los datos. Aquí esta sería la parte que tú deberías de cambiar. Vamos a ponerle aquí. Nombre del archivo que la hará de base de datos. Digo, por aquello de que ok, disculpen a mi mascota, pero es que ahí pegó un ladrido. Yo lo sé, puse la nota ahí por si hay alguno que diga que Excel no es una base de datos, ya lo sabemos, ya lo explicamos. Entonces, aquí le vamos a indicar, ¿verdad? Aquí le vamos a indicar cuál es el archivo que la hará de base de datos. Recuerda, estamos hablando de archivos de Excel. Este procedimiento habla específicamente de archivos de Excel. Entonces aquí yo le voy a indicar, en caso de que sea este archivo, si mi tabla o mis datos van a estar en este mismo archivo, le pongo thisworkbook.fullname porque me va a dar referencia a este mismo archivo. Ahorita tenemos otro procedimiento en el que hace
una consulta a un archivo o a otro archivo, mejor dicho, de Excel. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ya lo tenemos aquí. Lo único que cambia o que cambiaríamos aquí sería, pues, a lo mejor la variable no. Si le quieres poner una variable diferente, lo puedes hacer, pero asegúrate que esa variable contenga el nombre completo o la ruta completa y el nombre del archivo en el cual están tus datos. ¿Ok? Entonces, establecemos la conexión, le asignamos los parámetros o los valores, perdón, a las propiedades, abrimos la conexión. Ahora, como yo acá le dije un error resume next, le estoy diciendo que en caso de que haya un error, que siga, que continúe la ejecución, y aquí es donde trabajo con ello. Le digo, hey, si error.number es diferente a 0, o sea, en caso de que exista un error, entonces le digo, no hay conexión con la base de datos, ¿ok? Simplemente le estoy diciendo que no hay conexión con la base de datos. ¿Por qué no puede haber conexión? Pues porque a lo mejor el archivo no existe, o porque el archivo está siendo utilizado y no tienes permisos, o qué sé yo. No hay conexión con la base de datos. Aquí le podemos poner, le voy a agregar algo más, le voy a poner y le voy a poner ocurrió error error.number y vamos a ponerle también la descripción para que sea un poquito más ilustrativo. Error.description. Ok. Ahora, si en caso de que ocurra un error, nos va a decir que no hay conexión con la base de datos, nos va a dar el número de error y nos va a dar la descripción que tenga asociado ese número de error. Y simplemente, si ocurrió un error, no pude establecer conexión, pues aquí termino, no continúo, ¿ok? Ahora, si no hay error, vamos a decirle ahora, vamos a construir nuestra sentencia select, ¿ok? Y ahí es donde vamos a entrar ahorita a ver la definición o para qué me sirve select y vamos a ver qué es lo que lo comprende, ¿no? Entonces, acá tengo la variable SQL definida del tipo string y SQL lo que va a almacenar va a ser mi consulta o mis datos, ¿ok? Ojo, select significa seleccionar, ¿ok? O consultar. Asterisco significa que me va a traer todos los campos o todas las columnas que tiene la tabla que yo le vaya a especificar a esta consulta. Entonces, acá le estoy diciendo, selecciona todos los campos de la tabla, esta que tengo aquí. ¿Ok? Selecciona todos los campos, ¿ok? Este asterisco se refiere a todos los campos, ¿ok? Porque si yo quisiera obtener nada más, por ejemplo, aquí la tabla se llama datos, ahorita voy a explicar por qué este signo de moneda o ese signo de dólar aquí, pero mi tabla se llama datos, estoy haciendo referencia al mismo libro, a este libro, entonces datos es el nombre de una hoja, es esta hoja de aquí, ¿ok? Y con el asterisco le estoy diciendo que me regrese o que me traiga la consulta de todos estos campos, todas estas columnas, ¿ok? Campos, columnas o encabezados de columnas es lo mismo. Entonces, si yo quisiera únicamente traer unos cuantas columnas y no todas, yo le tendría que indicar aquí. Columna, bueno, no le voy a poner columna, lo voy a poner tal como está acá. Por ejemplo, le voy a poner fecha y número de orden. Le voy a poner fecha y no orden. ¿Ok? Aquí le estoy diciendo que me seleccione únicamente el campo fecha y el campo no guión bajo orden de la tabla datos. ¿Ok? Entonces, en este momento voy a quitar aquí esto. En este momento yo le estoy diciendo que me seleccione solamente el campo fecha y el campo no orden de la tabla datos. ¿Ok? Si yo quiero que me traiga todos los campos, entonces no le pongo, no le especifico los campos, le especifico con el asterisco y eso se refiere a que me traiga todas las columnas. ¿Ok? Todas las columnas. Si la tabla tiene 50 columnas, me va a traer 50 columnas. ¿Ok? Entonces, si únicamente vas a analizar cierta información, o ciertas columnas, entonces especifícalos para que no traigas tantos. Si la base de datos o la tabla tiene mucha información, pues para que no tarde tanto en ejecutarse. Entonces, si yo le digo que todos, me va a traer todas las columnas, ¿ok? Entonces, selecciona, seleccionar o seleccionar o selecciona
todos los campos de estas palabras son palabras reservadas. From, select, ok, no las podemos utilizar en nombres de procedimientos ni nada porque son palabras reservadas. Ahora, datos. Importante, cuando hacemos referencia a un archivo de Excel como base de datos, el nombre de la hoja, ok, ojo, el nombre de la hoja, que en este caso, o mejor dicho, el nombre de la tabla, que en este caso es el nombre de la hoja que tenemos acá en la pestaña, ok, tiene que finalizar con un símbolo de moneda. No me preguntes por qué, así está especificado en las instrucciones de Microsoft, ok. Entonces, siempre que utilice un archivo de Excel para obtener datos o para modificar datos o lo que tú quieras, siempre tenemos que, después del nombre de la hoja, tiene que ir el símbolo de moneda, ok. Importante encerrarlo entre corchetes. Y los nombres de los campos, por ejemplo, si en lugar de número de orden yo tuviera número de orden con espacio, que no es recomendable obviamente manejarlos de esta manera, porque si se nos olvida poner los corchetes, pues vamos a tener un conflicto, un error de sintaxis y puede que tardemos en darnos cuenta. Cuando nuestro nombre de la columna o del campo tenga espacio, debemos de utilizar corchetes de esta manera. O si utilizamos guión medio, que es permitido, pero si lo hacemos de esta manera, tenemos que indicarlo entre corchetes, ¿ok? Si nuestro campo o nuestra columna tiene dos palabras, pero lo hemos definido con un guión bajo o con el carácter de subrayado, no es necesario indicar los caracteres. Por buena práctica se recomienda utilizarlo independientemente de que se necesite o no. Tú sabrás si lo quieres poner, ¿de acuerdo? Entonces, voy a poner fecha, coma, cuando definimos los campos, que no le pedimos que nos devuelva todos los campos, tenemos que separar por una coma cada campo que queramos traer y en el orden que nosotros lo indiquemos aquí, en ese orden nos los va a depositar en nuestra hoja, independientemente de que en la tabla original o en la base de datos no estén en esa posición, ¿ok? Yo le puedo indicar la posición, o mejor dicho, la forma en la como yo los defina, aquí en la sentencia SQL, es como me los va a traer. Independientemente de que allá estén en otro orden, me los va a traer de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, le voy a decir que me traiga el campo fecha y el campo número de orden de la tabla o la hoja datos, ¿ok? Recuerda que tiene que ir separado, perdón, al final tiene que estar incluido, antes de cerrar el corchete, el signo de moneda. Entonces, hasta aquí ya tengo mi sentencia SQL. Esto me debería de regresar, ¿ok? Todos los registros. ¿Cómo sé que me va a regresar todos los registros? Pues porque simplemente no le he puesto ninguna restricción y ahorita vamos a llegar, más adelante vamos a llegar a esa parte, ¿ok? Entonces, ya le estoy diciendo, seleccióname la fecha y el número de orden de la hoja datos o de la tabla datos, simplemente, ¿ok? Bueno, perfecto, ya tengo la sentencia. Ahora voy a establecer el objeto record set porque hasta ahorita no he hecho nada, simplemente esta es una cadena de texto. Establezco el objeto RST, que es mi variable, pero que es del tipo record set, ¿ok? Abrimos rst.open, el método open del objeto record set, me pide algunos parámetros, me pide el origen, y el origen va a ser mi sentencia SQL, que en este caso es la que dice select fecha, número de orden from datos. Yo la puedo escribir directamente aquí, pero como yo tengo una variable, pues pongo aquí el nombre de la variable. En caso de que quisiera ponerlo acá, recuerda nada más que es una cadena de texto, por lo tanto tendría que estar entre comillas dobles, ¿ok? Y hablando de las comillas, ahorita vamos a hablar por qué debemos utilizar comillas dobles y en algunos momentos o en algunos casos por qué vamos a utilizar comillas simple o el apóstrofo, ¿ok? Entonces voy a volver a poner aquí el nombre de mi variable SQL. Luego después, en el siguiente argumento o en el siguiente parámetro, el método open del objeto record set me pide una conexión activa o qué conexión voy a utilizar para acceder a los datos a ese archivo que le estoy diciendo que me quiero conectar. Pues simple y sencillamente le estoy diciendo que el archivo va a ser, mira, con -xl, que es el objeto conexión que establecimos acá arriba y que si estamos hasta acá es porque no hubo error y nos pudimos conectar a él. Y después, aquí simplemente tengo el tipo de cursor, lo he definido de esta manera con el es el 1, 2, el 2.
el AD Open Key Set, lo único que hace esto, o para qué me sirve, si yo no lo establezco no pasa nada, pero se define un cursor por defecto, que lo que hace es que algunos me permiten saber cuántos registros tiene el objeto record set, algunos me permiten únicamente navegar hacia adelante, no me puedo regresar a través del objeto record set, navegar entre los registros. Entonces, esa parte la vamos a ver más adelante, más a detalle también. Ahorita estamos explicando la instrucción select, ¿verdad? Pero para ello estamos explicando también lo que es el objeto conexión y el objeto record set. Entonces, lo dejamos de esta manera. Si lo dejas de esta manera siempre, con este tipo de cursor, la ventaja es que con este tipo de cursor tú puedes saber cuántos registros tiene el objeto record set sin necesidad de recorrer uno a uno para llegar al total de los registros, ¿ok? Entonces, verificamos si hay error. Aquí ya establecimos el objeto record set, aquí lo abrimos, recuerda, abrimos el objeto mediante el método open. El recurso o el origen de los datos, o mejor dicho, la consulta, la conexión a utilizar y el tipo de cursor. Ahora, verificamos si hay error de la misma manera como lo hicimos acá con la conexión. En caso de existir error, voy a copiar esta parte de acá. Lo voy a copiar desde acá. En caso de haber error, le estoy diciendo que no hay acceso a los datos, revisa la sintaxis de la consulta SQL, y aquí voy a pegar esto para que me dé el número de error y la descripción y que sea más descriptivo, ¿ok? Y si hay error, lo mismo que ya salimos porque ya no tiene caso que continuemos, ¿ok? Si logramos pasar, quiere decir que no hubo error, ¿ok? Si no hay errores, verificamos si las consultas nos retornan registros, porque puede que la consulta no me genere error. Al conectarme a la base de datos, puede que no me genere error al acceder a la tabla, ¿verdad? Pero el que me permita acceder a la tabla no quiere decir que me va a devolver registros, porque puede que yo esté consultando, ¿verdad? La tabla clientes y a lo mejor le pida que los clientes que sean de México y a lo mejor únicamente tengo clientes de España, pues la realidad es que no hubo un error en consultar. Lo que pasó fue que no hay registros, pero la consulta se llevó a cabo de manera exitosa. Entonces, esa parte la podemos analizar o la podemos definir mediante el uso de la propiedad BOF y la propiedad EOF. ¿Qué significa la propiedad BOF y EOF, o qué significa esta línea que tengo aquí? Pues básicamente le estoy diciendo que si el objeto record set no está al principio o begin of file y el objeto record set está al final, o sea, si está al principio y está al final, cuando hablamos del principio y el final al mismo tiempo, es que la consulta no arrojó resultados, ¿ok? No arrojó resultados. La consulta se llevó a cabo de manera exitosa, pero no tiene resultados, o sea, no hay datos que me pueda devolver, ¿ok? Entonces, de esta manera puedo yo saber, le pregunto, hey, si el objeto record set está, su propiedad BOF es igual a verdadero y su propiedad RST.EOF es igual a verdadero, recuerda que aquí no estoy indicándole, pero yo le puedo poner aquí es igual a true, y también acá en el otro es igual a true, pero no necesito, ya es de saberlo, no necesito indicarlo, porque aquí es como si ya estuviera indicando que es verdadero, va implícito el verdadero, ¿verdad? Entonces le estoy diciendo, si el objeto record set está al principio y el objeto record set está al final, cuando están al principio y está al final al mismo tiempo, quiere decir que la consulta no arrojó resultados, perdón. Entonces le digo, hey, no hay registros, ¿ok? No hay registros. Listo. Ya con esto, ya le indico a la persona que pues todo se llevó a cabo de manera correcta, pero simplemente no existe la información que está buscando. Ahora, si llegamos hasta acá, aquí terminamos. No hay registros, terminamos. Ahora, en caso de que sí haya, quiere decir que esto no se cumpla. Si llegamos hasta aquí, entonces quiere decir que por lo menos hay un registro. Entonces yo le voy a decir set reporte, acá tengo mi variable reporte, es del tipo worksheet, ¿ok? Y simplemente lo estoy definiendo para tener acceso de manera más fácil a la hoja
a las propiedades y todo lo demás de la hoja, ¿no? Entonces, le estoy diciendo set reporte es igual a thisworkbook.sheets y el nombre de la hoja, en este caso, este libro de trabajo, ¿ok? Y la hoja reporte Excel, ¿ok? Borramos los datos existentes, reporte, que es el nombre de mi hoja, punto range, y le voy a decir que de A2, porque mis datos, recuerda, mis datos en el que se llama reporte Excel van a caer a partir de A2. La primera fila son los encabezados. A partir de A2 yo voy a definir, voy a copiar aquí el resultado de la consulta hasta la H, ¿ok? Entonces le estoy diciendo aquí, de A2 hasta H1001, le voy a poner ahí una altura más o menos ahí definida, ¿verdad? Pero esta parte pues la puedes hacer dinámica, contando los registros que tengas o yendo a la última fila ocupada. Y simplemente le estoy aplicando un clear contents para que me borre la información, ¿ok? No estoy borrando las filas completas porque como esa hoja tiene formato condicional, al estar borrando y borrando y borrando, simplemente va a llegar el momento en que formato condicional ya no se va a poder aplicar, ¿verdad? No es cuestión de este curso, pero es por cuestión de estética para que la hoja se mire bien. Por eso es que le limpio únicamente la información, ¿ok? Después de esto, voy a irme otra vez a reporte.range A2, que es donde voy a empezar a depositar los datos, y el objeto range, ¿ok? Tiene un método llamado copy from record set, ¿ok? ¿Qué es lo que hace esto? Pues que ahí en A2, en este caso que le estoy indicando que en mi hoja reporte Excel en el rango A2, utilizando el método copy from record set, me pide un parámetro o un argumento, ¿verdad? Y este dato o lo que me pide aquí, pues simplemente le voy a indicar el nombre de mi objeto record set, que en este caso mi variable se llama RST o mi objeto, entonces simplemente le paso aquí RST. Y lo que va a pasar es que los datos que haya obtenido en la consulta me los va a venir y me los va a depositar a partir de A2. Me los va a poner aquí. Si yo le indiqué únicamente 2 columnas, ojo, si yo le indico todas las columnas, ok, pues yo le digo que en A2. Pero en mi caso, por ejemplo, que en la consulta le indiqué que solamente quiero que me traiga la fecha y el número de orden, pues si yo le digo que en A2, me los va a empezar a poner acá. Lo ideal sería que yo lo pusiera aquí, ¿verdad? Para que a partir de B2 me deposite los datos. Entonces voy a venir acá y le voy a decir, aquí va a ser B2, para que tenga sentido la consulta que estamos haciendo, ¿ok? Y después de esto, ya que me copia los datos, pues simplemente estoy avisando cuántos registros se copiaron, porque si estoy hasta acá es porque mi consulta sí tenía registros y simplemente le estoy diciendo MSG Box, se copiaron RST, mi objeto record set, punto, la propiedad record count me dice cuántos registros tiene esa consulta o cuántos registros encontró la consulta, ¿verdad? Esta propiedad no está disponible si yo no le hubiera indicado este cursor aquí, el tipo de cursor, si no le indico no me muestra, me dice aquí, simplemente me dice 0, ¿ok? Por eso fue que dejé definido para poder tener acceso a la cantidad de registros. Y ya teniendo esta parte, pues ya podemos hacer la consulta, o mejor dicho, ya nos va a depositar los datos acá en nuestra hoja. Vamos a hacer el ejemplo, lo voy a ejecutar simplemente de aquí, ¿ok? Lo voy a ejecutar, voy a hacer un poco más chica esta ventana para que podamos ver ahí. Voy a ejecutarla, esta que tengo aquí. La ejecuto y dice que se copiaron 92 registros. Ve qué rápido fue todo, ¿ok? Y aquí tengo fecha y número de orden. Acá tengo todos los datos, ¿verdad? Aquí tenemos la información. Voy a ir de nuevo porque se me hace, no sé si me dijo 92. ¿Por qué me dijo 92? Si tenemos... Ok, ya sé qué fue lo que pasó. Acá tenía información. Tenía más información. Voy a borrar las filas, voy a eliminarlas y voy a volver a correr. Y ahora me tiene que decir que copió 50 registros. Ahí está. ¿Ok? Entonces,
Esta parte es importante cuando utilizamos una hoja de Excel como base de datos y nosotros escribimos información en la tabla y luego simplemente borramos el contenido, ¿ok? Ojo, yo estoy haciendo clear contents a través del código, pero en esta hoja que me sirve como reporte. En esta hoja que está fungiendo como base de datos, si yo escribo aquí abajo, escribo 311, 312, ¿ok? Y simplemente selecciono, no voy a borrar la fila completa, simplemente voy a presionar en delete, me borró el contenido, ¿verdad? Pero no me borró la fila. Entonces, esas filas se quedan ya como ocupadas y cuando nosotros utilizamos ADO para acceder a los datos, muchas veces las filas se quedan ocupadas y por lo tanto, cuando haces una consulta, te toma también esas filas, aunque estén vacías. Por eso ahorita me decía que eran 92 registros, porque yo tenía información ahí que había borrado. Entonces, volviendo a la consulta, vemos cómo tenemos aquí, ¿verdad? La información de estos dos campos. Ahora, voy a ir acá y en lugar de fecha y número de orden, voy a poner el asterisco. Y pues en teoría, pero aquí no lo voy a poner. Le voy a poner acá que sea en A2, recuerda, para copiar los datos a partir de A2. Entonces, ejecuto, primero va a borrar, ¿ok? Y después va a venir a copiar todo el resultado acá. Voy a ejecutar y vas a ver cómo de manera rápida me pasó todos los datos otra vez hasta acá, pero ya incluyendo todas las filas. Ahora, si yo no tengo esta parte de aquí, si yo no tengo los encabezados, vamos a ver en la siguiente clase, vamos a ver cómo podemos obtener los encabezados, porque aquí yo estoy empezando a través de A2, por lo tanto, no me está escribiendo los encabezados, porque en ningún momento le estamos diciendo que nos escriba los encabezados. Una consulta, si yo agarro y tengo acá hoja 1, voy a tomar esta hoja como referencia y voy a venir a modificar acá, hoja 1, aquí donde definí reporte Excel, le voy a poner hoja 1 y le voy a decir que me escriba los datos a partir de, voy a ponerle acá A1 y aquí también le voy a poner A1, para que veas que le voy a decir que me escriba los datos a partir de la primera fila y te vas a dar cuenta, voy a venir acá, voy a ejecutar. A ver un segundo. Hoja 1. Hoja 1, hoja 1. Reporte. ¿Por qué no me lo puso? A ver, vamos otra vez a ejecutar. A ver, vamos a ver por qué no está. Voy a comentar el manejador de errores. Ok, aquí está el error. Me dice, es que le puse hola 1. Hoja 1, ahí está. Y como tenía el on error resume next, pues simplemente me pasaba el error, me brincaba. Entonces, ejecuto, ahí dice hoja 1, ¿ok? Y como puedes ver, me dice que se copiaron 50 registros y efectivamente, si yo me vengo a revisar las filas, tengo hasta la fila 50, pero no tengo los encabezados. Entonces, vamos a ver en una clase, en la siguiente clase, vamos a ver cómo definir los encabezados para que los podamos tener también ahí, ¿verdad? Y esa parte, pues hay que considerarla. Si van a hacer consultas que vas a estar haciendo constantemente en hojas nuevas, pues a lo mejor sí vendría bien definirlas en el procedimiento, pero si va a ser ya descargar la información y pegarla en una hoja en la que ya tienes tú definida con formato condicional y todo lo demás, pues a lo mejor te conviene no descargar los encabezados o no escribir los encabezados, porque puede que los nombres de los encabezados que manejas en tu tabla o en tu base de datos
pues a lo mejor llevan guión bajo, llevan guión medio, qué sé yo, y a lo mejor tú en tu hoja de Excel, cuando ya lo descargues y lo presentes para un informe o lo que sea, a lo mejor quieres tener un dato o un nombre de columna diferente. Entonces, en esos casos, pues a lo mejor tú tendrías que escoger si si lo pones también los encabezados a través de código o lo dejas ya establecido en una hoja predefinida o en un templete o en una plantilla y ya nada más escribe los datos. Pero por lo tanto, el record set o el objeto record set no te regresa o no incluye los encabezados, únicamente incluye los datos como tal. Voy a copiar el nombre y voy a regresar y voy a copiarle acá esta parte para dejarlo como lo tenía y le voy a decir que a partir de A2 y a partir de A2 para que lo ejecute y haga exactamente lo mismo como lo estaba haciendo. Y listo. Entonces aquí tenemos ya un ejemplo, ¿verdad? De manera rápida y muy sencilla, podemos ver, utilizando la instrucción select, podemos consultar información. Ojo, tengo una tabla o tengo una base de datos de Access, ¿verdad? Pero esa la vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a ver el ejemplo con la base de datos de Access. Ahorita ya vamos a ver este ejercicio en el cual estamos haciendo una consulta de selección a nuestra misma hoja de Excel, ¿verdad? Vamos a ver ahorita una consulta de selección, pero a un archivo independiente que voy a tener acá. Tengo uno que se dice BD Excel, lo voy a abrir. Es este de acá, y aunque en teoría tiene la misma información, ¿ok? Voy a poner algo diferente aquí para que veas que sí podemos acceder a él. Voy a poner aleatorio voy a hacer algo. Voy a poner información del 2020. Del 2000, voy a poner del 2000. Entonces voy a poner aquí 1 de enero del 2000 y 31 de diciembre del 2000. Y voy a hacer un truco, voy a convertirlo a general para generar una fecha aleatoria, aleatorio entre 36.526 y 36.891 para que me genere una fecha del 2020. Copio, tengo ya puras fechas del 2020, ok. Copio y pego como valores y listo. Ya tengo ahí y voy a borrar esta columna, la voy a borrar para que no me vaya a generar conflicto en el caso de que me tome más columnas para acá. Entonces, ya tengo aquí este archivo que se llama bd-excel, que está ubicado en la misma ruta donde tengo mi otro archivo, está ubicado en la misma carpeta, ¿ok? Lo voy a cerrar. Es este que tengo aquí con fecha del 2000, todas tienen fecha del 2000, del año 2000, ¿ok? Lo voy a cerrar. Y en este otro tengo fechas del 2011, ¿ok? Entonces, la que vamos a hacer ahorita, vamos a agarrar o vamos a tomar uno que diga, voy a copiar esta hoja, crear una copia en el mismo libro, perdón, en el mismo libro al final. Acá lo voy a copiar y le voy a poner reporte Excel externo. ¿Ok? Y voy a borrar los datos. Y aquí nos vamos a traer de otra hoja. Solamente estoy revisando que no tenga información. Ok. Aquí nos vamos a traer los datos de la otra hoja. Voy a borrar esta que no la necesito, que nomás la hice para hacer la prueba. Y me voy a llevar este que dice externo. Me lo voy a llevar acá al procedimiento que tengo acá que se llama consulta externa, que es básicamente lo mismo. Aquí voy a cambiar nada más el que dice thisworkbook.fullname, ¿ok? Que fue lo único que cambiamos. Y acá tengo seleccionar todo de la hoja datos y aquí le voy a borrar esta parte de acá porque todavía no estamos entrando en esa parte. Y simplemente voy a venir a establecer acá el nombre de la hoja donde quiero que me lo ponga. ¿Ok? Reporte-Excel-externo. A partir de A2 me va a copiar los datos.
¿Ok? Entonces, tengo aquí todos los datos. Vamos a ver si efectivamente funciona, pero aquí cometí un error. No es thisworkbook.fullname porque esto hace referencia al mismo libro de trabajo en el que estoy ahorita trabajando, valga la redundancia, en el que tengo mis macros o mi código. Entonces aquí le vamos a decir que va a ser thisworkbook.path, que me va a retornar la carpeta en la que tengo mi archivo, y le voy a decir, o voy a concatenar con este nombre que tengo acá. De esta manera. De esta manera le estoy diciendo, voy a ejecutarlo en la ventana de inmediato para que nos aseguremos. Y aquí me dice toda la ruta y el nombre del archivo. ¿Ok? Entonces, ya le estoy indicando aquí que el archivo que voy a utilizar va a ser este. ¿Ok? Por lo tanto, ya no tengo que venir a modificar nada acá. Acá tengo ya la variable que me va a conectar con este archivo. Se establece la conexión, se abre. En caso de haber error, pues nos va a indicar. Si no hay error, tenemos la consulta. Recuerda, establecemos el objeto record set, abrimos el objeto record set. En caso de haber error, no hay acceso a los datos, salimos. Si no hay error y si le preguntamos que si está al principio y está al final, que quiere decir que no hay registros, indicamos, ¿ok? En caso de que esta parte no se cumpla, quiere decir que sí hay registros, entonces le estoy diciendo que establezca reporte, el objeto reporte con la hoja reporte Excel-externo y a partir del rango A2 hasta H1001 que me limpie la información que exista. Ojo, si tú tuvieras muchos datos, pues obviamente esta parte hay que hacerla dinámica, ¿no? Y le estoy diciendo que a partir de A2 me copie el resultado, o mejor dicho, todo lo que tenga el objeto record set, me lo deposite ahí. Si llegamos hasta aquí es porque seguramente tiene algo, porque en caso de que no tuviera información, pues simplemente acá ya nos hubiera marcado el error. Perdón, no el error, nos hubiera mostrado el mensaje de que no hay registros y simplemente avisamos cuántos registros se copiaron, ¿ok? Vamos a ver, voy a ejecutar. Voy a poner pequeño, más corta esta parte y voy a ejecutar esta consulta externa, procedimiento que está, mira, consulta externa, ejecuto y dice que se copiaron 72 registros. ¿Por qué 72? Porque pasó lo mismo que lo otro. Aquí tengo, mira, la fecha del 2000. ¿Ok? Y como puedes ver, es muy fácil consultar información a través de ADO. ¿Qué tendrías que hacer si no utilizas ADO? Pues tendrías que crear otra instancia de Excel probablemente, o abrir un archivo de Excel, ya sea de manera oculta, o abrirlo, seleccionar una hoja, copiar la información, pegarla, hacer tantas cosas, luego cerrar el archivo. Si el archivo está abierto, te va a marcar un error, no sé, tantas cosas. A través de ADO o a través de ADO, como puedes ver, es muy fácil hacer consultas de selección. También se pueden hacer consultas de actualización, la vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero en esta primera clase, en esta primera clase de bienvenida y de ver qué es lo que podemos hacer, pues hemos visto ya con un par de ejemplos cómo podemos realizar consultas de selección, ¿verdad? Seleccionar o hacer una consulta a una base de datos que está, o mejor dicho, que es nuestro mismo archivo en el que estamos trabajando, o a una base de datos o un archivo externo, otro archivo de Excel. La ventaja de todo esto es que, aunque ahorita estoy haciendo una consulta a un archivo de mi Excel que está en mi misma computadora, pues la realidad es que si tengo una red LAN o una red corporativa, el archivo de base de datos puede estar en esa red, en esa carpeta compartida, ¿verdad? A la que tienen acceso diferentes personas y pueden estar haciendo consultas cualquiera de las personas de una manera muy sencilla y de una manera muy rápida. Entonces, hemos visto en esta clase, en esta primer clase, creo que ha sido muy productiva. Hemos visto de manera rápida y muy sencilla, va a depender de ti, de que comprendas el objeto conexión, el objeto record set. La instrucción select, vamos a hacer otros ejercicios en la siguiente clase, pero vamos a incluir la cláusula where, que es la que nos va a permitir establecer parámetros o filtros para la hora de consultar información. En lugar de que me arroje toda la información, ojo, no es lo mismo seleccionar todo, porque este asterisco se refiere a los campos, ¿ok? La cláusula where que vamos a ver en la siguiente clase
¿ok? Se utiliza después de que se define la consulta, después de que se define la tabla. Esta nos va a servir para filtrar. Es como si dijera, únicamente quiero a los de México. Entonces, vamos a poner el ejemplo que yo tuviera un campo, una columna que se llamara país. Le diría aquí, donde país es igual a México. ¿Ok? Y esta consulta me regresaría únicamente los registros, todas las columnas. Ojo, el asterisco es para las columnas, no es para los registros. El where es para los registros, ¿ok? O para las filas. Entonces me va a regresar todas las columnas donde el país sea igual a México. ¿Ok? Vamos a ver en la siguiente clase la cláusula where y vamos a ver por qué puse aquí entre apóstrofo o entre comillas simple el nombre de México. Por lo tanto, tienes tarea en esta primera clase, dale una repasada a la literatura que te dejé ahí del objeto ADO en la página de Microsoft, para que entiendas un poquito más del objeto conexión, el objeto record set, y por lo tanto, hemos visto en esta clase de manera muy rápida, muy sencilla, ¿verdad? Pero creo yo que es suficientemente productiva para hacer la primera clase. ¿Cómo puedes obtener información de tu mismo archivo, estando en la misma, en diferentes hojas en tu mismo archivo, o de un archivo diferente o de varios archivos? Tú ya puedes ahí, simplemente nada más imagina las cosas que puedes hacer. Tanta información que tienes en diferentes archivos, de una manera muy rápida a través de un procedimiento, puedes traer, importar información, combinar lo que tú quieras, ¿ok? Mezclando, obviamente, o combinando una sentencia o una consulta SQL con código que tú tengas y todo lo demás. Solamente date una idea del maravilloso mundo de oportunidades que se abre con esta parte. Y esto es solo el principio. Te animo a que estudies, a que le eches muchas ganas y vas a ver que esta parte, este curso, estas 12 horas, le vamos a sacar el máximo provecho como no tienes una idea. Te veo en la siguiente clase. Hasta pronto.